hermanos, tal como habíamos dicho la semana pasada, vamos a comenzar una nueva serie de estudios acerca de conociendo los testigos de Jehová. Y para ello dijimos que íbamos a iniciar esta serie de clases que va a tomar posiblemente, nosotros en el pueblo dominicano ya estamos apurados. No tenemos un límite tampoco, pero más o menos como unas 5 o 6 semanas, me imagino, que vamos a estar tratando este tema. Y con nosotros está nuestra hermana Vicky Cabal, ella va a traer su testimonio y estas clases van a estar a cargo de ella, así que le damos la oportunidad para hacerlo. Buenas tardes, hermanos. Me imagino que hay mucha expectativa con relación a estas clases sobre los testigos de Jehová. Yo les llamaría vamos a estudiar la doctrina de los testigos de Jehová a la luz de las Escrituras. Entonces, yo sé que hay mucha expectativa porque en medio de nosotros están ellos, yo creo que todos los conocemos, ya sea que tengamos familiares o tengamos amistades, testigos, o estén trabajando con testigos de Jehová, o han ido personas testigos a sus casas a llevarles el evangelio de ellos, lo que ellos predican. Entonces, por eso hay mucha expectativa con relación a esta clase. Yo estuve con los testigos antes de un año con ellos, antes de conocer de Cristo, y realmente yo no tuve alguien que me predicara la sana doctrina. Eso y voy a leer mi testimonio. Lo hice escrito, es un poquito largo, porque quiero que se aprecie lo fácil que es estar involucrado con los testigos de Jehová. Nosotros cuando no entendemos qué los motiva a ellos a buscar, normalmente los motiva a buscar de Dios, como mucha gente. Hay muchos problemas emocionales, o muchos problemas espirituales, que entonces los llevan a buscar la Biblia, y ellos siempre están muy dispuestos a llegar a casa, a tocar las puertas, y si no se conoce la sana doctrina, entonces es muy fácil es involucrarse con esta religión. Entonces, mi testimonio por eso es especialmente es un poco largo en ese sentido. A finales del 2004, cuando con mi esposo y mis 2 hijos vivíamos en Florida, estaba pasando por una situación difícil en mi matrimonio. Ya nos habíamos separado por un tiempo y no veía cómo nuestra relación podría ser mejor. Mi hermana testigo de Jehová me recomendó que estudiara con los testigos de mi zona y acepté que me visitaran. ¿Por qué no intentarlo? Mi hermana tenía una bonita relación con su esposo, estaba consagrada a su hijo y a su hogar. En muchas ocasiones me dijo que si no fuera por su religión y por Jehová, ella no sería la mujer que era. Yo anhelaba tener un hogar feliz y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para alcanzarlo. Acepté que llamara a la congregación cercana para que me visitaran. 2 días después fui visitada por una linda pareja contemporáneos a mí. No tenían hijos porque, como decían ellos, estaban dedicados a predicar de puerta en puerta y mejor esperarte a tenerlos cuando estuvieran en el paraíso, la tierra. Llegaron un jueves, fueron muy amables conmigo. Les conté mi asunto matrimonial y lo que esperaba de ellos, y a la semana siguiente me llevaron un libro que tiene que ver con el tema del matrimonio, titulado El secreto de la felicidad familiar, para empezarlo a estudiar con mi esposo. Mi esposo se unió a nosotros y empezamos a estudiar cada sábado. Fueron momentos muy agradables. Nos regalaron la Biblia a los testigos a cada uno. Me visitaban con regularidad, tenía con quién hablar, me sentía aceptada, comprendida, y se convirtieron en una compañía para mí en medio de la soledad en que me encontraba. Yo quería acercarme a Dios. Como católica, nunca antes había estudiado la Biblia, y el aprender a buscar textos y empezar a entenderla me fascinaba. O sea, los católicos son los que más fácil se involucran con los testigos, precisamente porque no conocen de las Escrituras. Poco a poco avanzamos en el libro, el cual me parecía súper bueno. Tenía buenas recomendaciones bíblicas para parejas y para aplicar en familia. En poco tiempo ya estábamos asistiendo al Salón del Reino los domingos
y participando en reuniones sociales. Mi esposo compró 3 trajes, uno para él y 2 para nuestros hijos. Por alguna razón siempre mantuve la desconfianza sobre la Biblia cambiada de ellos, porque en alguna ocasión escuché sobre esto. Por lo tanto, mi Biblia de cabecera y la que llevé a las reuniones fue la versión Dios habla hoy, que es una versión católica, para estar comparando los versículos que leían, aunque tenía la de ellos en casa. Al principio no encontraba ninguna diferencia significativa. Los testigos me decían que las Biblias eran iguales y por eso aparentemente no les importaba que estudiara con la mía, aunque más tarde me di cuenta que no era lo que realmente ellos pensaban. Solo lo aceptaron inicialmente para tener los estudios conmigo, con la esperanza de que llegaría el día en que la cambiaría, pero esto nunca sucedió. La Biblia católica tiene concordancias que aprendí a usar y que fue realmente lo que me llevó a la revelación de la verdad al año de estar estudiando con ellos. La señora Testigo de Jehová ofreció visitarme los jueves para profundizar más en el estudio de la Biblia, porque realmente estaba muy interesada en aprender y profundizar en la palabra de Dios. También nos reuníamos los sábados para hacer el estudio de pareja. Entonces ya ven, ya tenía yo 2 estudios en la semana. Uno era los jueves, particularmente con ella, y otro era de pareja los sábados. Un tiempo después comenzaron a visitar a una amiga, que era una vecina, una señora de edad. Les pregunté si podía estar presente en las enseñanzas para aprender más y me aceptaron como observadora. O sea, ya tenía las clases con la señora los martes, los jueves conmigo y los sábados con mi esposo. La razón por la cual yo quise empezar a estudiar con ella es porque yo no estaba llevando el mismo método que ellos usan con todos los estudiantes. Entonces yo quería saber y quedarme callada qué era cómo ellos enseñaban, no porque conociera la verdad, porque en este momento yo no sabía nada de la Biblia. Entonces, durante ese tiempo pude conocer de cerca el método de estudio que los testigos practican. Nunca quise someterme al método de enseñanza de ellos, donde se leían las preguntas del libro o revista que aparecía a pie de página y debía contestar exactamente como decía el libro. Les dije que esto era terriblemente aburrido para mí porque me gustaba pensar y analizar los textos y no ser una repetidora. Esto no les cayó muy bien, pero realmente funciona así. Les propuse que yo leería la Biblia en mi casa y presentaría mis inquietudes en la reunión siguiente. Con mucha paciencia aceptaron mi propuesta. De esta manera, cada reunión que teníamos la esperaba en mi casa con una lista larga de preguntas, que ella no contestaba en el momento, sino que a la semana siguiente me llegaba con una literatura de la Watchtower, contestando precisamente la pregunta que yo había formulado, con la interpretación de ellos. Esto me llamó la atención, que la Watchtower tenía consideradas todas las preguntas y para todas había una respuesta extremadamente larga, llena de argumentos no necesariamente bíblicos. A los testigos de Jehová se les enseña a no contestar preguntas de los estudiantes fuera del tema programado, porque deben apoyar todas sus respuestas en el material de la Watchtower. Muchas veces llegaron a casa con diccionarios, porque yo era muy inquisitiva con las preguntas. Sobre todo recuerdo un día que llegó con 3 diccionarios diferentes cuando me dijo que la cruz era pagana y que lo decían los diccionarios. Le pedí que me comprobara lo que decía y curiosamente ese día me di cuenta que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, quienes elaboran las revistas y libros, transcriben partes verdaderas y luego acomodan las mentiras con sus argumentos. Ese día fue muy chistoso porque para mí verla con 3 Biblias a la casa, más la Biblia de ellos, eran diccionarios bíblicos. Entonces, para ella fue una experiencia también diferente, me decía, que nunca había tenido una persona que estudiara de esta forma y era un método que no se acomodaba a lo que ellos enseñaban. Entonces, ese día que estábamos leyendo sobre la cruz, de lo que aparece pues de antes, como se usaba en la cruz, que en otros depende de qué tipo de cruz es pagana o no pagana. Entonces veíamos que
muchas de esas informaciones sí estaban en la literatura de ellos, pero había otra que contradecía lo que ella me estaba enseñando, pero en su mente ella acomodaba con las enseñanzas que ella tenía. O sea, para ella no era posible aceptar lo que estaba leyendo. Es así de, o sea, para mostrarles que no es fácil para ellos empezar a darse cuenta y cambiar lo que les han enseñado. Lo que más me llamó la atención es que lo que era evidente por el contexto del diccionario, que de hecho negaba lo que me estaba enseñando, ella en su mente acomodaba lo que leía a la manera en que siempre se lo habían enseñado. Reconozco que siempre manifestaron tener mucha paciencia conmigo. Ellos me dejaban sus revistas que leía con avidez todo el contenido de la misma. Me regalaron libros que leía con intensidad e interés y les pedí que me prestaran videos de su organización porque quería aprender más de ellos, los cuales vi repetidamente tratando de analizarlos. Yo os traje algunos libros que quiero enseñárselos para que vean todo el material que ellos realmente están absorbiendo de la Watchtower. Ellos están recibiendo constantemente muchísima información, más de lo que nosotros recibimos, porque son muchas horas que ellos dedican al estudio de esos libros. Bueno, entonces, todo me parecía organizado. Cuando veía los videos, todo me parecía organizado, lindo, personas agradables, las cosas buenas que me decían de los testigos, lo podía comprobar por lo que decían los videos. Los videos invitan a pertenecer a esta organización. Esos videos solamente es material de los testigos de Jehová, cuando ellos son testigos, solo que ellos lo prestan cuando uno está estudiando con ellos, para que uno se motive a ver, como ahí lo que presentan es la belleza de los testigos de Jehová, todo organizado, todo, o sea, que hay amor entre todas las naciones, entre todos los que van allá, de todos los colores. Entonces ellos muestran todo eso para invitar a los estudiantes a que esta es la religión verdadera. Entonces esos videos no los puede uno conseguir, sino que los prestan. Están bien elaborados, tienen buenas imágenes y un excelente discurso que convence. Me sentía realmente atraída hacia ellos y contenta. Empecé a creer en lo que me enseñaban. De todas formas, no entendía ni aceptaba las razones para algunas de sus creencias, como son la noble celebración de los cumpleaños, navidades, la prohibición a la transfusión de sangre, la cruz como pagana, el no participar de la política, el asunto de la expulsión, donde prohibían tener comunicación con el expulsado. Una de las experiencias que tuve, que esta palabra, lo del concepto de expulsado para mí me impactó. Ellos no dicen cuando están estudiando de casa en casa, nunca hablan de ese tema de la expulsión. Es una cosa que ya cuando las personas están dentro de la organización es cuando ya se habla de eso, sino que la experiencia que tuve es que cuando fui al Salón del Reino, salí un momentico al baño y me encontré con una señora mexicana en el baño. Entonces ella me saludó y me dice, ¿tú eres bautizada? Entonces me sonó como raro y yo dije, ella no me debe estar preguntando bautizada por lo católico. Entonces yo dije, no soy bautizada. ¿Por qué me lo preguntas? Entonces ella me dice, no. Entonces le pregunté a ella, ¿y tú eres bautizada? Y me dijo, sí, pero yo he sido expulsada, pero entonces estoy viniendo aquí, o sea, ellos les permiten venir, ir a la congregación, pero no pueden hablar con las personas que han sido bautizadas testigos de Jehová. Entonces, la siguiente clase que yo tuve con la señora, se me creó una inquietud. Yo dije, esto está como raro, ¿no? Entonces le pregunté a ella, le conté la experiencia que tuve con esta señora. Entonces ella ya me explicó, mira que si no se hubiera dado ese caso, pues yo no me hubiera enterado. Yo creo que son cosas que hace el Señor para empezar a abrirle los ojos en estos detalles. Entonces le pregunté y me dice, mira, ella te preguntaba que si tú eras bautizada, porque si tú lo eras, ella tenía que agachar la cabeza y no saludarte. Eso es un requisito de ellos. Me saludó porque no soy bautizada. Entonces yo dije, pero ¿cómo así? O sea, eso es como extraño. Me dijo, no, es que ella puede asistir, no puede hablar con nadie de la congregación, nadie le puede hablar a ella porque corre el riesgo de que los expulsen también. Pero si ella no va a la congregación, está demostrando que está haciéndole infiel a Jehová.
O sea, no sé cuál fue el pecado que ella faltó. Muchas veces no es el pecado como nosotros lo conocemos, sino que ha faltado una de las reglas que tiene la organización. Y eso lo ven como pecado. Entonces, si ella no se arrepiente de eso, no la integran otra vez. Y son cosas que dicen públicas, ¿no? Cuando expulsan a alguien, dicen que fulana de tal ha sido expulsada de la congregación y ellos ya saben que no se pueden dirigir, ni siquiera decir un hola. Muchas personas aquí creen que yo era testigo de Jehová y hay que hacer la diferencia que yo fui estudiante de los testigos, pero nunca fui testigo de Jehová, o sea, nunca tuve un bautismo. Si hubiera tenido un bautismo, mi hermana es testigo de Jehová, entonces en ese caso ella no me podría volver a hablar de por vida. Gracias a Dios, nunca fui bautizada. Entonces, si alguien pregunta, fui estudiante de los testigos por un año, mas nunca fui testigo de Jehová. Empecé a buscar por internet palabras específicas que tienen que ver con la Biblia y lo que leía me confundía más, porque leía de todo. Yo leía de musulmanes, de islámicos, de cienciología, de todo. Leía de todas estas doctrinas falsas que confirmaban lo que decían los testigos. Entonces yo decía, ¿esto qué es? Yo no sabía realmente hacia dónde ir porque tenía las dos informaciones en internet, las buenas y las que no eran. Entonces tenía una mezcla de todas las creencias y no sabía qué creer. Le preguntaba por email mis dudas a mi primo obispo y a un amigo pastor bautista para comparar las respuestas entre los testigos, los católicos y los bautistas. Les hacía las mismas preguntas a los tres. Yo deseaba poder tener a los tres representantes de tres religiones frente a mí para poder hacer una especie de debate y saber quién tenía la razón. O sea, yo estaba con los católicos que dicen que ellos son la religión verdadera, paso a los testigos de Jehová que son la religión verdaderamente verdadera, y entonces yo digo, wow, no conocía a la bautista, sino que tenía este amigo pastor, pero yo realmente no conocía la doctrina bautista. Yo estaba buscando cuál era la religión verdadera, ese era el propósito mío. Tenía noches que no podía dormir porque la cabeza me daba vueltas con tantas dudas. También sentí deseos de comparar cada versículo con las 4 versiones bíblicas que tenía a mi disposición. La Nueva Versión Internacional, la Reina Valera del 60, Dios habla hoy, que es la católica, y la traducción del Nuevo Mundo, que es la de los testigos de Jehová, para ver si descubría dónde estaban los cambios en la Biblia de los testigos. Tomaba apuntes, llené muchos cuadernos, creo que no me volví loca por la misericordia de Dios. Cuando llegaban a mi casa mi esposo y mi hijo del colegio, decían que yo estaba loca, porque me encontraban en el piso, porque es lo que me quedaba más fácil para extenderme, con un cuaderno en la mano, leyendo las atalayas de los testigos, con las 4 Biblias abiertas, comparando aquí el mismo versículo, aquí. Todo el tiempo me la pasaba en esas. Y no encontraba la diferencia con los testigos, porque no había llegado al punto clave, que es la divinidad de Cristo. Se leen otras cosas y yo decía, pero no están cambiados, o sea, están diciendo lo mismo. Pero en todo lo veía como parecido. Ok, me regalaron una revista especial, editada por la Watchtower, que habla solamente sobre la no Trinidad. O sea, ahí está la revista, ahora las muestro. Se llama Trinidad, pero no dice que están aprobando la Trinidad, sino al contrario, ¿no? Esta lectura me impactó y creí todo lo que allí se decía. Lo podía casi recitar. Cambiaron mis creencias sobre Jesús, ya no era Dios para mí. Sentía y creía que todas las demás religiones estaban perdidas. Mire lo que hacen estas revistas. Lo hacen ver que uno como testigo de Jehová es el que está en la verdad. Y de ahí para allá, todas las demás religiones son de Satanás, son perdidas. Entonces, por eso cuando un testigo va a la casa, a nuestras casas, y uno quiere convencerlos con lo que dice la Biblia, ellos en su mente dicen, estos están con Satanás. O sea, ¿qué sentido tiene aceptar las creencias de ellos? Solamente es por la obra del Espíritu Santo que ellos puedan aceptar la verdad. Pero realmente no es por inteligencia, no es porque haya claridad en la Biblia, porque como dice la Biblia, es que la Biblia se entiende, es espiritual y se entiende con el Espíritu. Y esos son para los que han nacido de nuevo. O sea que no es fácil para los testigos entenderla de esa manera. Por más de que se me dijera que los testigos eran una secta, no lo creía.
O sea, alguien me podía decir, usted está estudiando en una secta, pero como yo ya había estudiado todas estas revistas que decían que las otras religiones eran las falsas, y suponiendo que la cruz era pagana y tantas cosas paganas, entonces, claro, lo que yo decía era, si a mí me hablan de que los testigos de Jehová no es la religión verdadera, a uno lo preparan dentro de la organización y desde las revistas desde el principio, de que eso es porque lo quieren sacar, eso es Satanás que lo quiere sacar de la verdadera religión. Entonces ellos tienen todo esto en su mente, ¿no? Por eso me parecía interesante leerles toda la historia, todo mi proceso, porque cuando tengan un testigo en la casa sepan que ellos tienen también una historia también detrás de la persona que están viendo. Entonces, por más de que me dijeran que los testigos eran una secta, no lo creía. ¿Por qué le iba a creer a las religiones que supuestamente venían de Satanás por sus engaños? De hecho, yo cuando escribía una nota, alguna vez equivocadamente, me comuniqué con una señora bautista por internet, hice un chat con ella, resultó ser bautista. Entonces yo le dije, yo estaba estudiando con los testigos de Jehová. Inmediatamente me dijo, eso es una secta, que has escogido mal. ¿Qué hice yo? Delete. Yo no quise escucharla. Entonces por eso quiero mostrarles mi experiencia de que esa es la actitud de un testigo de Jehová. Inmediatamente cierran. Cuando le dicen, usted es una secta, no, ya, no quiero escuchar más. Porque ellos les han enseñado que cuando les dicen eso es porque ellos son perseguidos. Y si son perseguidos es la religión verdadera. Entonces, entre más lo rechacemos, más confirman que es la religión verdadera. Entonces, hacemos mal cuando los rechazamos, porque ellos en su mente están programados a recibir el rechazo para confirmar que son religión verdadera. Entonces, si queremos que ellos vean otra cosa, lo que tenemos que mostrar es verdadero amor por ellos. Yo no me dejaría engañar por ellos, o sea, por las otras religiones. Como ellos me hicieron creer, estos ataques a los testigos solo se trataba de una persecución, y precisamente la Biblia habla que los verdaderos cristianos serían perseguidos. Ellos no toman en cuenta que la Biblia habla de que son perseguidos los seguidores de Cristo. Ellos toman hasta el pedacito de que son perseguidos y por eso son religión verdadera. Era fácil terminar de creer que seguramente ellos eran la religión verdadera, pero quería estar segura y por eso mi investigación buscando la verdad. Esa es otra diferencia, que en el caso mío el Señor puso en mi corazón el deseo de buscar la verdad, porque ellos se quedan con que ellos son la verdad. Yo realmente estaba buscando, claro que estaba buscándola en el sentido de una religión verdadera. Eso era lo que yo estaba buscando. Me atreví a llamar telefónicamente después de leer esta revista de la Trinidad, que enseñan que no hay Trinidad y que Jesús no es Dios y todo esto. Me atreví a llamar telefónicamente a una amiga de Jacksonville, ella cristiana bautista, para decirle la supuesta verdad de que la Trinidad no existe. O sea, mire que ya sentía el deseo de predicarle a ella y decirle, oiga, usted está en una religión falsa. ¿Ves? Ya sentía ese interés, aunque nunca salía a predicar de puerta en puerta porque como había tanto conflicto y no aceptaba muchas cosas, no estaba para ellos listos porque no tenía todo, como ellos lo enseñaban. Yo no era una candidata para hablar de puerta a puerta. Creía que se trataba yo de 3 dioses paganos, la Trinidad, que se trataba de un engaño del Concilio de Nicea. Estaba completamente convencida de esto. Ella no me entendía lo que le decía. Claro, es que son palabras mayores todo lo que hay en esa información de las revistas de ellos. Y se comunicó haciendo 3 líneas con su pastor de su iglesia para que yo conversara con él. O sea, ella no se quedó así como, no, esta que me está diciendo, venga, yo llamo al pastor, a mi pastor. Te hizo 3 líneas. Yo quería convencerlo de que la Trinidad no existe. Y nada de lo que él me explicó lo acepté. Mire, tuve la oportunidad de hablar con un pastor bautista, me explicó más o menos lo de la Trinidad, pero yo seguía en mi mente con todo lo que había leído, porque es que es mucha información, con todo lo que yo he leído de los testigos, entonces no me cuadraba lo que él me estaba enseñando. Yo entendía que el equivocado era él y no yo. Sé que su iglesia oró por mí cada miércoles y como ven sus oraciones fueron contestadas a los meses de esa llamada. Pues él cuando colgó dijo, vamos a orar por ti. Y allá fue donde hice el concierto, que ellos me querían conocer porque yo era un testimonio de las oraciones de ellos. Sentí repulsión por las iglesias cristianas. Entonces mire lo que hay. Por eso mucha gente no entiende por qué ese interés mío, porque es muy fuerte hacia poder predicar y enseñar sobre cómo predicarle a los testigos.
Y es básicamente porque yo sentí, sin ser bautizada, y en solo un año, lo que pasa es que fue tan intenso mi estudio, que solo en un año alcancé a sentir lo que ellos sienten, pero ellos no exteriorizan, ellos nunca lo dicen. Entonces sentía repulsión por las iglesias cristianas. Esos sentimientos son generados por las revistas Atalaya y sus reuniones en el Salón del Reino. Cuando pasaba frente a las iglesias y veía la cruz, me decía a mí misma, esa cruz es pagana, tal como me enseñaron. Claro que esto fue antes de la traída de los diccionarios que conté adelante. Es increíble cómo la lectura de estas revistas, sus estudios, sus reuniones, crean estos sentimientos de rechazo, aunque no se expresen abiertamente, pero están dentro de uno. Mi mente fue cambiada. Asimismo, como familia, asistimos como familia a una de sus asambleas. O sea, tuve la oportunidad de estar solo en una asamblea, que esa la hacen, tienen 3 tipos de asambleas. Unas que es de un día, que esa fue la que yo estuve, otras que son de 2 días y otras que son de 3 días. Y esos son millares y millares de testigos de Jehová. Entonces todo muy organizado, exteriormente todo se ve muy bien. Me impactó toda la organización, las dramatizaciones, las conferencias, la amabilidad, el supuesto amor. Estos detalles hacen que se sienta uno muy cómodo y contento con los testigos. Entonces, ¿cómo no va a estar uno diciendo, no, pues estoy en una religión riquísima, o sea, chéverísimo, pero porque no hay una relación con Cristo? Esa parte no la veía yo. Veía la parte de la amistad, de la parte de la organización, la parte externa, no más. Ellos enfatizan muchísimo en este orden y manifiestan que ninguna otra religión son tan organizados como ellos. Y en eso tienen razón. Porque ellos son el pueblo de Jehová, eso es lo que dicen ellos. El conducto de Jehová que usa para su pueblo, o sea, la Watchtower para ellos es el conducto que Jehová usa para el pueblo, para mandar su mensaje, no otro. En medio de todo esto mantuve 2 dilemas grandes. Me preguntaba, ¿qué era tener fe? Porque yo entendía que lo que sentía era una creencia conceptual, intelectual, cognitiva, que estaba adquiriendo mucho conocimiento, pero no sentía que esto fuera fe. Yo sí sentía que algo estaba pasando conmigo. Yo sentía que estaba adquiriendo mucho conocimiento, pero eso no me tocaba. Yo decía, hay otra gente que habla de fe, pero yo ni siquiera podía comparar porque nunca la había sentido, pero quería algo, eso que llamaban fe. No sentía una relación estrecha con Dios. Eso me atormentaba porque quería tener fe, una fe que no entendía cómo era, pero intuía que era diferente al conocimiento. Yo me decía, yo creo que Jesús existió, que murió por mis pecados, pero de manera intelectual, como puedo creer también en el microbio que existe, pero aunque no lo vea. Eso era algo muy intelectual. Pero este conocimiento realmente no me acercaba a Dios. El otro dilema era que me preguntaba cuál religión tenía la verdad. Entonces, por un lado estaba buscando la fe y por el otro lado estaba buscando una religión verdadera. Ahora los testigos decían que ellos eran la única religión verdadera. ¡Qué dilema! Un día, mientras estaba leyendo la versión Dios habla hoy, que es la versión católica, y después de haber leído muchísimos textos cristianos por internet, pero sin convencerme, aún llegué al punto donde estaba leyendo en Apocalipsis sobre el Alfa y la Omega. Los testigos me habían enseñado que solo podía hacerlo Jehová, pero siguiendo las concordancias y leyendo los contextos, me fue revelado que Jesús era el Alfa y la Omega. Por lo tanto, que Jesús era Dios. Al mismo tiempo recordé un testimonio que había leído de un ex católico que decía que la verdad no era la religión, sino Cristo Jesús. O sea, en el momento en que Dios me revela a mí que Jesús sí es Dios, en ese mismo momento recuerdo el artículo que leí del ex católico donde habla de la religión verdadera, que no es una religión, sino una relación con Cristo, que esa es la verdad es Cristo. Entonces empecé a unir cosas, yo decía, wow, esto aquí, inmediatamente se me quita el velo, ese engaño de los testigos de Jehová, inmediatamente yo digo, empiezo a ver más claridad de lo que ellos me estaban enseñando. Entonces el texto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto que pasó sucedió el 1 de noviembre del 2005. O sea, para mí mi nuevo nacimiento fue ese día, el 1 de noviembre del 2005. Fue tanta mi emoción, mi alegría, que lloré sola. Ustedes no se imaginan la felicidad que yo sentí, que yo decía, esto me lo está revelando. No entendía que me lo estuviera revelando Dios, porque yo no tenía ese alcance todavía.
yo decía, wow, acabo de descubrir algo nuevo y que esto no lo tienen los testigos, o sea, eso no me lo estaban enseñando ellos. Mi corazón latía rapidísimo de emoción. Sentí que me habían sido respondidas mis dudas. Estaba muy agradecida con Dios. Era como descubrir el mayor tesoro del mundo. Nunca lo olvidaré. Hubo un cambio en mis sentimientos. Empecé a sentir la fe que tanto anhelaba. O sea, eso fue todo casi simultáneo. Dios me revela que Jesús es Dios. Empiezo a ver que tengo fe en ese momento ya. Y en ese momento ahí fue donde yo acepté a Cristo. O sea, yo no lo podía aceptar si no es Dios. Es una persona, no podía hacer eso. Además que ellos no predican eso, ¿no? Tampoco. Entendí que la verdad era solo Cristo y no una religión. Empecé a tener una verdadera relación con Dios y pedí perdón por mis pecados. Tenía tanto remordimiento por todo mi pasado. Sentí paz y gozo y descansé de todo este tiempo de intenso trabajo investigativo. Pensé que lo que había descubierto era evidente para todos, de modo que con gran alegría le mostré en la clase siguiente a la señora testigo el versículo de Apocalipsis 1, 17, 18, que ese fue el que me mostró el Señor. Este texto dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Le pregunté, ¿quién pudo haber estado muerto si no es Jesucristo? Ella cogió su Biblia, lo leyó también porque está igual, manifestó asombro, ella decía, wow, wow, wow. Ella no me podía responder, pero se quedó con el wow nomás. Y lo leyó pues también varias veces. Manifestó asombro y en el momento no tuvo respuesta. Pero al llegar a su casa me mandó el siguiente email. Ahora van a escuchar, el email es bien interesante. Ahí fue donde se acabó ya la clase. Ya con ese fue el fin de los estudios bíblicos. Y de la relación, porque cuando uno ya no sigue con los testigos, uno es del Satanás. Y ellos se abren totalmente con los estudiantes, que es una verdadera tristeza también. Pero bueno, dice, hola Vicky, te agradezco que siempre estés al tanto de hacer tus preguntas. Además que cuando el Señor me revela que Jesucristo es Dios, empiezo yo por email, que ya había encontrado unos pasajes en la Biblia donde dice que es el creador también, que es el alfa y la omega, que es la roca, o sea, todo lo que tienen los títulos igual a Jehová. Entonces yo le empecé a mandar eso con otras preguntas. Eso no le gustó a ella. Me dice, muchas de las preguntas que me enviaste ya las hemos contestado. Por lo visto, en una de ellas, lo relativo a si Jehová es Jesucristo, ya te has forjado una opinión y siento por lo escrito en tu email y lo platicado personalmente contigo, que no importa que te muestre en cualquier Biblia o traducciones, estás buscando la forma que Jesucristo sea igual a Dios. O sea, ella entendiera que yo estaba justificando una cosa que no era cierta. Si es así, ¿no crees que no tendría caso seguir con este estudio? Ya te expliqué lo que nosotros creemos. Hemos repasado docenas de textos donde Jesucristo y los apóstoles mismos no dejan lugar a duda sobre quién es mayor. Son los argumentos de ellos, ¿no? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién fue creado? ¿Quién es el enviado? ¿Quién es el que obedece a quién? ¿Quién es que sabe cuándo sería el día del fin y quién no? ¿Quién nunca dio a saber que fuera igual a Dios, aunque tuviera apariencia divina? ¿Quién resucitó a quién? ¿Quién dio gobernación a quién? ¿Quién es el que puede dar? ¿Quién es el que puede dar? ¿Quién se sienta a la derecha o a la izquierda de Jesús? ¿El nombre de quién pidió Jesús que se santificara? Etcétera, etcétera, etcétera. La lista es larguísimamente grande. También tienes un folleto, que me pone en paréntesis Trinidad, con muchos textos que muestran cómo desde un punto de vista bíblico e histórico, las personas hoy han llegado a creer que Jesucristo es Jehová. Vicky, ponte a pensar, si algo tan importante como esto fuera así, ¿por qué nunca lo enseñaron claramente subrayado? Ni Jesús, ni sus apóstoles, ni Jehová. Satanás, el diablo, durante muchos siglos ha desviado a las personas y él quiere que adoren a cualquier persona menos a Jehová. Así que tiene a las personas adorando a María, los santos, las piedras, los cielos, las estrellas y, ¿por qué no?, también a Jesucristo. ¿No te das cuenta que Jehová es un Dios que exige devoción exclusiva? Sugiero repases el folleto Trinidad. Y como mencioné arriba, siento que quieres que Jesucristo sea Jehová a como dé lugar. Por lo que prefiero dejar este tema a un lado. Por otra parte, Vicky, si tú ya estás convencida que has encontrado la verdad,
Y eso es lo que he percibido en mis últimas visitas y tus últimos emails. Por favor, déjamelo saber. En las últimas visitas he sentido que estás tratando de demostrarme que los testigos de Jehová no tenemos la verdad. Y como yo estoy convencida de que sí la tenemos, entonces en este caso nuestros estudios no tienen sentido en que prosigan. Que estés bien. Bueno, esta carta, hermanos, se dio fin del estudio de ese año con los testigos de Jehová, pero no entendía el por qué ella no podía ver lo que yo veía ya tan claro. Eso sí, yo decía, pero ¿por qué para mí es tan claro esto? Ella, ¿por qué no lo ve? Cuando comencé a congregarme en esta iglesia, comprendí muchas cosas. Comprendí que la revelación la da el Espíritu Santo. Desde el 1 de noviembre del 2005 me he dedicado a investigar más a fondo sobre los testigos de Jehová. Quería encontrar respuesta a cada cosa que me habían enseñado, porque la señora siempre me decía con orgullo que los cristianos nunca tenían una buena respuesta a sus preguntas, indicándome que por eso los testigos tenían la verdad. Declaración que tomé como reto y me dediqué a estudiar. Esa fue la razón por la cual yo he estado dedicada a investigar sobre los testigos, porque me dice, los cristianos no tienen respuestas. Yo decía, ¿cómo es posible que no haya respuestas? Tiene que haber respuestas. Entonces a eso me he dedicado, y prácticamente eso va a ser el estudio, ¿no? Que vamos a ver cada una de las doctrinas de ellos, los argumentos que ellos tienen, las objeciones que ellos presentan, y cómo mostrarles con la misma Biblia de que esos argumentos de ellos no son bíblicos. Pero con la misma Biblia, nosotros no vamos a usar ningún otro texto. La misma Biblia contradice lo que ellos enseñan. Entonces, declaración que tomé como reto y me dediqué a estudiar apologética. Apologética ya sabemos que es la defensa de la fe. Lo interesante es que en internet se encuentra mucho material de testigos de Jehová que han nacido de nuevo, que conocen muy bien su doctrina y a la luz de las escrituras muestran lo equivocado que están esas enseñanzas de los testigos. Yo me he apoyado muchísimo de estos materiales que son recursos apologéticos, y qué mejor que personas que han estado dentro de la organización. Inclusive hay una persona, hay un material, unas conferencias bellísimas de un testigo de Jehová que se llama Orellano Pérez, un español, que dio unas conferencias en España en 1994. Él da primero su testimonio, muestra con sus palabras y todo lo que explica que él es una persona nacida de nuevo, muestra cómo le ha afectado esa expulsión, porque el otro detalle que quiero que conozcan es que cuando los testigos cuando Dios les revela la verdad, ellos ya empiezan a ver que doctrinalmente los testigos no están bien, incluso mandan cartas a la Watchtower, al cuerpo gobernante, expresando, así como yo estaba tratando de convencer a esta señora, ellos también muestran con todos los textos que apoyan lo que ellos enseñan para contradecir lo que ellos están enseñando. Y esto lo único que les da es expulsión. Inmediatamente son expulsados. Pero como a la Watchtower no le conviene que ellos tengan comunicación con los otros testigos de Jehová, entonces yo asumo que por eso es que se les niega a ellos que conversen. Inclusive ellos tratan de mandar, hay muchos testimonios que ellos mandan cartas a compañeros testigos de Jehová para mostrarles la verdad que a ellos ya les fue revelada. Pero cuando uno de ellos, porque es que ellos están pendientes son como espías, todos entre ellos, o sea, no hay una verdadera relación, todos están como espías. En el momento en que se ve que hay uno que está como saliéndose de la doctrina de los testigos, hay alguien que lo acusa, hay alguien que lo denuncia y lo investigan. Entonces cuando se dan cuenta que estaban mandando estas cartas, inmediatamente advierten a todos que se están enviando unas cartas de parte del hermano fulano de tal, que ha sido expulsado, y quien lea esas cartas puede ser expulsado también. O sea, por eso en internet hay mucha información buenísima, pero ellos no están supuestos a verla. Lo otro es que sí hay mucha basura también, porque hay muchos testigos que han sido expulsados que no han nacido de nuevo. Entonces esos testigos se han dedicado a hablar mal de su organización, pero ya en un sentido que no es el correcto, ya en un sentido de hablar mal de las personas, se siente, y yo he leído todo eso, o sea, hay mucha información. Entonces a ellos les enseñan que hay mucha información mala sobre ellos, y es cierto, hay mucha información que no hablan bien de ellos. Pero este personaje, hermano nuestro, ya porque es nacido de nuevo, Orellano Pérez,
él fue testigo de Jehová anciano y él fue testigo por 28 años. Entonces, yo les digo a ustedes, a veces estamos como descorazonados con los testigos porque decimos, no, es que ellos no los cambia nadie. Ellos siguen igualito y por más de que uno les predique y les diga, ellos no cambian. Uno no sabe la obra del Señor, uno no conoce lo que el Espíritu Santo esté obrando en ellos. Porque es que lo otro cierto es que muchos de ellos pueden empezar a sentir dudas y aún así pueden pasar 10 años dentro de su organización. Pero porque hay muchas cosas detrás de todo eso. Está la pérdida de sus hermanos de la organización, está el rompimiento de sus familias y son expulsados, está la idea de que ya ellos creen que las otras religiones son paganas y son diabólicas. Entonces ellos dicen, bueno, si me salgo de aquí no hay otra salida. O sea, no encuentran a dónde ir. Lo que no saben es que el camino es Jesucristo, no es una denominación. Pero como ellos no lo saben, todas las religiones son paganas, todas las religiones son diabólicas, entonces tienen ese conflicto psicológico de que ellos no saben hacia dónde acudir. Entonces, mejor es quedarse allí, excepto que ya son expulsados. Muchos han sido expulsados por una u otra razón, muchos por razones que es porque han estado viendo la doctrina que es falsa. Otros sí, por ejemplo, que se les prohíbe en la congregación fumar y lo encuentran fumando. Entonces lo citan en un comité judicial de 3 ancianos y le empiezan a enjuiciar de por qué está cometiendo el pecado de fumar. Eso, por ejemplo, eso es una cosa de cuestión, ¿cómo se dice eso? Eso ya, bueno, eso no es pecado, digámoslo así, de que esté en la Biblia como un pecado. Entonces, pero a ellos se los hace ver así porque está dentro de la lista de los testigos. Entonces, si es una persona que no deja de fumar, lo expulsan. Entonces, estas son las personas que empiezan a hablar mal de la organización. Hay muchos así. Entonces, bueno. Entonces empecé a consignar todo lo que encontraba. Bueno, decía aquí, declaración que tomé como reto y me dediqué a estudiar apologética. Empecé a consignar todo lo que encontraba en la Biblia, opuesto a lo enseñado por los testigos, en un cuaderno. O sea, yo tenía apuntes en todas partes y después de que el Señor me reveló la verdad, empecé todo a guardarlo en un cuaderno por temas. Señor, creación, roca, no sé qué, poniendo las partes, lo que es Jehová y lo que es Jesús, lo que es Jehová en todos los textos bíblicos. De hecho, actualmente, como tengo muy claro todo lo que ellos me enseñaron, entonces siempre que yo leo la Biblia, la estoy leyendo como con ese pensamiento. Entonces me queda fácil, a veces digo, wow, esto está contrarrestando lo que de este tema que ellos me enseñaron. Entonces mi Biblia está rayada por todos lados, porque inmediatamente lo subrayo y pongo una ceñita o algo así para que cuando llegue o tenga oportunidad de hablar con un testigo, ya sé que ese texto les puede hacer, puede ser para... Ese es el detalle, poner la duda. Eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos a ponerle la duda, aunque en ese momento el testigo sale como si nada. Y es seguro que sale así. Incluso mi esposo me decía, cuando yo estaba así consignando todo en un cuaderno, me decía que se me había vuelto antitestigo de Jehová, porque empecé yo a hablar lo contrario. Después de que yo decía todo lo de los testigos era así, y empiezo después a decirle a él, mira, esto que está aquí, eso no es bíblico, y esto que está aquí, mira, eso no es bíblico. Él casi no me escuchaba en eso, solamente escuchaba la parte de que me había vuelto antitestigo, que me había vuelto en contra de los testigos. Entonces, y no era realmente contra los testigos, sino contra la doctrina, que esa es la diferencia. Nada en la vida es por azar. O sea, si estuve un año ahí, con esa intensidad que me he dedicado a estudiar sobre ellos, en el sentido de cómo llevarles el Evangelio, y ahora el Señor me ha dado la oportunidad, gracias al Señor y al pastor, de estas clases. O sea, como digo, todo es obra de Dios, nada es al azar, por alguna razón me puso en ese camino. Dios tenía un propósito al permitirme estar con ellos. El Señor puso en mi corazón preocupación por estas almas perdidas y confundidas, y cada día oro por ellos para que el velo del engaño les sea quitado, como lo hizo conmigo, y para que el Señor ponga en mi camino a testigos para poderles dar razón de mi esperanza de vida eterna con mansedumbre y presentarles el Evangelio de Cristo. Hace meses estuve también recibiendo a una chica, testigo de Jehová, en mi casa. Muchos de ustedes estuvieron enterados de esto. Me visitó 15 veces, que fueron como 40 horas, porque cada día nos reuníamos de 2 a 3 horas. Para mí no es un tiempo perdido, para mí es un tiempo ganado, porque yo no sé cuánta semilla de duda se le está sembrando a ella.
y tengo el tiempo para hacerlo, y tengo el interés y el amor para hacerlo. Fue una experiencia que me enriqueció muchísimo en cuanto que aprendí un poco más sobre sus creencias y en cuanto que me fortaleció más en mi fe, en la defensa de la misma, y aunque de parte de ella aparentemente no hubo respuesta positiva, tengo plena fe que en ella se sembró la semilla. No quiero creer que fue un trabajo en vano. Este es prácticamente mi testimonio. Tengo 3 minuticos más que quería mostrarles. Es que está aquí. Mira, es que esto no lo vuelvo a traer. Es la primera vez que yo tengo más material de eso, sino para que se den cuenta la profundidad como ellos estudian. Ellos son unos excelentes estudiantes. Entonces, por ejemplo, tenemos el hombre más grande de todos los tiempos. Mire, todo esto habla de Jesucristo, de todo lo que Él hizo supuestamente, muchas verdades, sí, pero combinadas con mentiras. Entonces el problema de ahí es que cuando la persona lee y ve en la Biblia, porque normalmente lo hacen así, van a ver que en la Biblia aparece lo mismo. El problema es cómo interpretan lo que está en la Biblia, porque muchos textos han sido sacados de contexto para justificar el error de ellos. Entonces este es uno de los que ellos tienen. Este libro, Razonamiento a partir de las Escrituras, es un libro que ellos tienen en sus maletines cuando ellos van a predicar a las casas. Nunca lo sacan, excepto como una cosa, algo de emergencia. Es solamente de emergencia. Yo me gané estos libros, por ejemplo nunca lo entregan a los estudiantes, sino que yo estaba de verdad tan entregada al estudio con ellos, que yo creo que ella pensó que yo me iba a convertir en testigo de Jehová. Entonces por eso tengo este material también, pero este no lo entregan ellos. Y aquí ellos aquí les enseñan cómo ir de puerta en puerta, qué decir a las personas, de hablar del mundo, de las cosas que están pasando actualmente. Entonces esto es un diccionario que ellos usan, pero está ahí guardadito. Este es un anuario de los testigos de Jehová que sacan, este es del 2005 cuando estuve estudiando con ellos, que ellos sacan cada año, donde ellos resaltan muchos testigos a nivel mundial, de las obras que están haciendo, de las personas, de cómo se han cambiado sus vidas, porque claro, ante un régimen de estos, que los enjuicien, pues quién no va a dejar de fumar y de hacer tanta cosa para poder estar con los testigos de Jehová. Entonces este es otro de los materiales. Este es un libro de mi libro de historias bíblicas. Este es el que usan para los niños. Pero aquí desde la primera página ya te están enseñando que Jesucristo es un ángel. No dice quién, qué ángel, sino que es un ángel. Pero desde el principio ya siempre tienen buenas fotografías para que las personas entiendan más los textos. Este es el libro Canten alabanzas a Jehová. Ustedes entenderán que como ellos no adoran a Cristo, entonces todo está solamente a Jehová. Y esto es uno de los libros que ellos usan en cada reunión del Salón del Reino. Este es el material que enseña realmente la Biblia, el que están estudiando actualmente a nivel mundial. Todo el mundo a nivel mundial, todos ellos son igualiticos de aquí a la China, de todas partes, ellos funcionan. Entonces por eso es que dicen que tienen una fe fija y por eso son religión verdadera, porque todos enseñan lo mismo. Y este es el que están enseñando actualmente en todas las... Es el estudio, cuando las personas van a estudiar, eso es lo que están haciendo. Este es el secreto de la felicidad familiar, el que empecé a estudiar con mi esposo. El libro, mientras no habla de Jesucristo, es excelente por las recomendaciones que da. Por eso les digo, hay verdades con mentiras. Entonces muchas personas, este tipo de material, con eso ya se integran. O sea, wow, están estudiando cosas buenas, que son buenas, y entonces creen inmediatamente todo lo que de ahí sale de la Watchtower. Entonces este es otro material. Prestemos atención a las profecías de Daniel, que sabemos que Daniel son puras profecías, pues también lo han estudiado. Ellos se sientan a estudiar página por página y las preguntas están acá, entonces todos estudian lo mismo al mismo tiempo. Cuando ellos están estudiando esto es a nivel mundial, el mensaje es a nivel mundial. El libro que están estudiando ahora, falta, Acerquémonos a Jehová, que es otro, o sea, siempre están resaltando a Jehová y por eso el nombre de ellos, testigos de Jehová. Y el hombre en busca de Dios. O sea, como pueden ver, inclusive los libros son chiquiticos, no es lo que acostumbramos a tener como material. Y de aquí, para terminar, estos son materiales que ellos sacan siempre las atalayas, ¿sí? Pero a veces sacan mensajes específicos, un tema. Por ejemplo, ¿es diablo una persona real?
Entonces ellos sacan específicamente un tema. Por ejemplo, estos son los 6 mitos sobre el cristianismo. Este es el primer material que ellos explican antes de, o sea, cuando yo estaba visitando a esta señora, esta era la revista que trabajaban ellos. Pero aquí lo interesante es, hay que tenerle miedo al infierno, por ejemplo. Para ellos no existe el infierno. Entonces mire toda la documentación que existe, que ellos se la aprenden. O sea, sobre esto es que estamos nosotros hablando con ellos. Ellos están preparadísimos para defender lo que ellos les enseñan. Y debería creer usted en la Trinidad, que era el que me mencionaba ella. Esto es, mire, es toda una revista solamente sobre ese tema. Entonces imagínense en todo lo que hay aquí escrito. Cosas históricas reales y cosas que no son reales. Aprendamos del Gran Maestro, también se lo entregan a los niños y tienen mucha ilustración bonita. Entonces este es otro material de ellos. Y este es el último que están estudiando ellos actualmente, que es precisamente el Apocalipsis. Como estamos en los últimos tiempos, entonces ellos le están reforzando muy bien todo lo que para ellos, como interpretan el Apocalipsis. Entonces por eso también es muy importante que nosotros también empecemos a estudiar de nuevo, Dios quiera que podamos tener oportunidad de volver a retomar las clases sobre Apocalipsis, porque realmente ellos en el tema que están más centrados ahora es sobre el tema de Apocalipsis. Bueno, le damos gracias a nuestra hermana. Recuerden, la próxima semana vamos a seguir ya con los estudios, ya va a traer los temas. Han preguntado si van a tener tiempo para preguntas, pero que vamos a conceder un poquito de tiempo, aunque un tema lo tengamos que hacer en 2 semanas. La próxima semana vamos a empezar con la historia de los testigos de Jehová, de todo, cómo fueron los presidentes y todo esto. Y recomendación 1A es que traigan un cuaderno, porque vamos a estar viendo, no la próxima semana, y no, cuando empecemos a ver la dignidad de Cristo, que es la siguiente, vamos a ver muchos versículos detrás de otro. Cuaderno, y también, no para usarla, pero si usted tiene en su casa una Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, usted la quiere traer para ir corroborando también con la Biblia de ellos, usted tráigala para lo que es usarse en el estudio. Que nos ponemos en pie, hermano, porque ya tenemos que prepararnos para el culto de adoración.